habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Hábladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Buenos días, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Hoy es domingo de resurrección y fíjense que este título no lo iba a dar hoy, traía otro que se llamaba El Infierno, hermano. Pero como ya estamos cerquita de lo que el mundo festeja regularmente, ¿verdad? Que es la Pascua, pues este es del año pasado, este sermón que tenía ahí guardado. Y pues es la resurrección. ¿Qué es la resurrección, hermanos? Es el cumplimiento, es lo que, como dicen aquí, como dicen en las películas, ¿verdad? Cuando dicen que hay una misión o algo, ¿verdad? Como especialmente como en el centro espacial de la NASA, que lo pronuncian en muchas películas, y que dicen misión cumplida, y se paran todos y gritan, ¡ah, bravo! Pues con ese... Bueno, ¿se oye? Bueno, hermanos, con eso en mente, así deberíamos de sentir nosotros, especialmente cada domingo que venimos a alabar a Dios. Es la misión cumplida, hermanos. Venimos a celebrar la misión cumplida del Señor, que fue la resurrección. Voy a bajar un poquito ahí, ¿qué les parece? Porque si no me tapa la vista y no veo quién está dormido y quién está cabeceando. Entonces, mis hermanos, yo quisiera que contestáramos unas preguntas antes de entrar al tema que nos conviene esta mañana. Que muchos de nosotros, hermanos, ya hemos oído el mensaje de la resurrección muchas veces, pero yo quisiera que ustedes me dijeran sinceramente, si a ustedes viene un extraño y les pregunta, oye, háblame qué es la resurrección, dime tú qué, explícame, convénceme a mí cómo el Señor, cómo es eso de que un hombre resucitó y murió por mí. Y yo quisiera que sinceramente levantaran la mano. ¿Cuántos podrían dar fe de esto, de lo que si se les preguntara, hermanos? ¿Cuántos de ustedes podrían? Esta es una pregunta, o sea, que quisiera que todos levantaran la mano y me dijeran si pueden ustedes contestar esa pregunta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No sé si los demás están dormidos, si no me oyeron o nomás. Bueno, mis hermanos, incluso hay algunos de nosotros que hasta podemos dar citas bíblicas, ¿verdad? Sobre donde habla la Biblia, la palabra de la resurrección. Y nosotros, no sé cuántos de ustedes, hermanos, que ya entendieron lo que es la resurrección, no sé cuántas veces piensan en ello, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos pensado, bueno, a ver, porque es tendencia del ser humano, hermanos, dudar siempre. Y no sé cuántas veces ustedes hayan dicho, bueno, iré a resucitar cuando muera o ya será. Porque a veces así es Satanás, hermano, nos va a atacar viendo casos de... Cuando te topas con una persona y te empiezan a hablar cosas negativas, ¿verdad? Sobre eso, que no creen, ¿verdad? Y luego a veces, bueno, ¿será que estoy mal? Porque luego vienen personas y te preguntan, bueno, ¿por qué tu religión está bien y la de otras personas no? ¿Verdad? Que es los que creen en la reencarnación y muchas cosas así. Entonces, a veces... Bueno, pues no hay más que ir a la palabra y confiar en lo que has creído, ¿verdad? Que por fe es todo, por fe se mueve todo. Entonces, mis hermanos, cuando más piensa uno es cuando va uno a un funeral, ¿verdad? Especialmente de un ser querido, pues es cuando va uno a un funeral. Cuando es alguien que querías o que conocías. Y es cuando se pone a pensar uno, bueno,
y va a resucitar Él para bien o para mal en el día del juicio. Y te hace meditar, y es cuando uno medita en la resurrección. Entonces, ¿qué tan convencidos estamos nosotros de la resurrección? ¿Qué sabemos de la resurrección? ¿Y cómo te ha cambiado la vida el haber aprendido tú saber de la resurrección? ¿En qué te ha cambiado a ti la vida? ¿Vives diferente? ¿Tu conducta cómo es ahora que ya sabes tú de la resurrección? ¿Cómo ha cambiado tu comportamiento, tu conducta, tu forma de vivir? ¿Cómo te ha afectado a ti el saber esto? Porque cada cosa que aprendemos, sea bien o para mal, nos afecta la vida para bien o para mal en cada cosa que aprendemos y de la que nos damos cuenta, de la que creemos. Pero ¿cómo hemos cambiado, hermanos? Si ya oíste el mensaje de la resurrección y lo entiendes, pues de seguro esto ha sido un cambio muy grande para ti, porque pues ya crees en la resurrección, ya tienes esa paz, ¿verdad? Ya tienes esa certeza de qué va a pasar cuando tú mueras. Entonces, eso es lo que nos da la resurrección, hermanos, lo que nos debe traer paz a nosotros, a nuestras almas. Te pregunta de dónde voy a pasar la eternidad, ¿verdad? Es lo que se pregunta uno. ¿Y cómo trata uno diferente a otras personas? Ahora que tú ya sabes de la resurrección, que ya la entendiste, has cambiado el trato hacia otras personas, has tratado de comunicarles. Porque miren, hermanos, cuando un ser querido está enfermo y que de veras ama a uno de esa persona y está enferma, pero que es enferma, se desvela uno orando por esa persona. Te desvelas orando y pidiéndole a Dios que lo ayude, que lo ilumine. Pero hacemos lo mismo que ahora que nosotros sabemos de la resurrección. Y si tú ves una persona, un ser querido, padre, madre, hermanos, primos, y los ves que están muertos, que están separados del Señor, le ponemos el mismo énfasis que cuando están enfermos físicamente para traer a esas personas a que tengan la sanidad, la paz del Señor, para que acepten al Señor. O sea, le echamos las mismas ganas. Esas son las preguntas que quiero que nos respondamos esta mañana, ¿verdad? Al meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo adoramos a Dios ahora que ya entendimos el significado de la resurrección? ¿Cómo ha cambiado nuestra devoción hacia Dios? ¿Qué diferencia ha hecho, hermanos, que tú creas que Jesucristo, que es el Hijo del Dios viviente, que haya venido a este mundo a morir en la cruz, que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, nos dice la palabra? ¿Qué ha hecho en ti? Porque miren, hermanos, iba a hacer unas preguntas antes de empezar aquí, cuando entré a saludar a los hermanos, pero ya me distraje. Pero sí las he hecho antes, estas preguntas. Y a veces uno o dos hermanos con los que tengo más confianza le he dicho: oye, hermano, ¿tú crees que cuando mueras vas al cielo? Y hay muchas personas, hermanos, que tienen años bautizados, dicen: espero que sí, o pienso que sí, o ojalá que sí. Pero, hermanos, si creíste en la resurrección, entonces debes de estar seguro de la resurrección. No debes de contestar con titubeos. No debemos de contestar con estas cosas de que, pues ojalá y que esté bien, y ojalá y que el Señor me agarre bien, ¿verdad? En su palabra cuando venga por mí, pues ojalá y que esté bien con Él para poder estar con Él en gloria. ¿Qué es lo que creemos, hermanos, acerca de la resurrección? En Hebreos 10:12, en Hebreos capítulo 10, el versículo 12, pues nos dice que Cristo vino, hermanos, Cristo vino y resucitó, pero nos dice que Él ya está a la diestra del Padre, y Él ya cumplió su misión. Él vino y murió por nosotros, y Él ya está allá a la diestra del Padre. Entonces les voy a invitar a que demos lectura allá a Hebreos. En el capítulo 10, versículo 12 nos dice, Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él ya vino y cumplió su misión. Pero vamos a analizar un poco, mis hermanos. Esto es como si dicen ya, como que me adelanto un poco al final, ¿verdad? Pero no es así. Él vino y está sentado a la diestra del Padre, y ese fue el cumplimiento de su misión. Esa era la misión de Dios. Pero vamos a ver qué otras cosas vino el Señor. Él vino, mis hermanos,
para que entendamos nosotros y que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14 nos dice eso. Y también vino, mis hermanos, para que todos tengamos salvación. Lo dice porque el Señor nos amó, lo dice en un versículo de la Biblia que todos hemos leído y que ya no sabemos de memoria, que es Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo el que en Él crea tenga vida eterna. ¿Esta vida qué es? Eterna, hermano, no es temporal. Entonces, si ya está en la palabra, esto se le enseña a los niños de muy temprano y por eso todo el mundo lo sabe. Y mucha gente lo escribe en las paredes, hasta en los puentes pasa uno y a veces dice Juan 3:16, ¿verdad? Entonces, para eso, como les decía, vino para darnos vida eterna, dice. Por eso fue que el Señor lo trajo, dijo, para que tengamos vida eterna. Porque Cristo resucitó, hermanos. Lo dice la palabra de Dios allá en 1 Corintios 15:14. Él vino y murió y resucitó. En 1 Corintios 15:14 nos dice claramente, dice, y si Cristo no hubiera resucitado, si Cristo no resucitó, dice, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero el Señor resucitó. Es lo que estamos festejando un domingo, hermanos. Es lo que festejamos cada domingo. Cada que participamos de la comunión, que venimos aquí, es lo que estamos festejando. Estamos festejando la resucitación del Señor. Así es. Pero Él vino, mis hermanos, resucitó y pues se fue porque, como nos dice en Juan 14, 3 y 4, que fue a preparar morada para nosotros. Ya con esto dicho, mis hermanos, que fue la introducción, ahora sí vamos a hablar de la misión cumplida. Lo que es la misión cumplida, lo que es la resurrección. Ahorita era nomás un breve despertar nomás para que veamos a lo que vamos a entrar, que es la predicación de esta mañana. Fíjense, mis hermanos, que todos sabemos y hemos leído la Biblia y espero que ustedes hayan leído las historias estas. Que Cristo vino y se enfrentó al imperio más poderoso del mundo, mis hermanos, que era el imperio romano. Estos abarcaban y eran malos. Ya sabemos lo que hicieron con los cristianos, ¿verdad? Que los mataban y los usaban como lámparas, les prendían fuego en un poste para que se viera en la noche para iluminar. Y esto no es a lo que se refería el Señor cuando dijo que fuéramos luz de este mundo, nomás que estos nos hicieron luz de este mundo a la mala, los romanos. Ellos buscaban, mis hermanos, atraparlo, pero Él se les escabullía, el Señor se les escabullía, ¿verdad? Y no lo encontraban. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él estaba en una misión divina. ¿Y cuál era esa misión? Pues que la misión que el Señor le había dado. Esa misión divina, y Él tenía que cumplirla. Pero fíjense, mis hermanos, que nos dice allá en Mateo 28, del 1 al 6, y este es un versículo de los que les digo, de esos que erizan la piel. Bueno, ustedes no sé, pero a mí sí. Y me gusta mucho leerlo, mis hermanos. Está en Mateo 28, capítulo 28, del 1 al 6. Y qué bonito, mis hermanos. Este capítulo, en serio, es algo muy, muy, muy emocional, que nosotros deberíamos de sentir algo bien bonito en nuestro interior cuando lo estamos leyendo. Y deberíamos ya de comprenderlo. En el 28, del 1 al 6, Mateo 28, del 1 al 6, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos, paralizados, hermanos, asustados. Así las personas, hay muchas gentes que se trauman, ¿verdad? Y se quedan como hielo por el miedo, ¿verdad? Que no se pueden mover. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Pero miren, mis hermanos, el significado de cada domingo que nosotros debemos de celebrar no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Él se ha levantado, hermano. Y no sé si han fijado
que en las cruces aquí, en los jardines de las casas, ponen, ¿verdad?, en inglés, He's risen, o sea, la crucecita, y Él se ha levantado. No sé si las personas que ponen esas crucecitas en sus jardines sepan el verdadero significado de que Él se ha levantado. Y cuando Él se levantó, fue la resurrección, y cuando Él resucitó, fue cuando Él cumplió su misión, la misión que el Padre le encomendó. Esta era la misión divina, mis hermanos. ¿Cuál era esta misión? Pues que Él vino a varias cosas. Él vino a revelarnos al Padre principalmente. En Juan 8, 18 y 19 nos dice que Él vino a revelarnos al Padre. Traigo muchas lecturas, mis hermanos, pero vamos a ver las que más sobresalen un poco más. Juan 8, 18 y 19 nos dice que Él vino a revelarnos al Padre. Y voy a dar lectura. 18 y 19. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocíais, también a mi Padre conoceráis. Él vino a dar ese testimonio, mis hermanos. La gente aún no lo sabía y no lo conocía y no lo había entendido, pero Él se los está diciendo aquí, que Él había dado a dar ese testimonio de nuestro Padre. También vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que ya lo hemos leído muchas veces en Lucas 19:10, ¿verdad? Que le dice a Zaqueo. Dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la otra misión. Es parte de la misión que Él vino y cumplió. Él vino a redimir al hombre perdido, mis hermanos. Él vino a revivir la esperanza perdida de los que buscaban al Mesías por cientos de años. ¿Se recuerdan allá en Isaías 9, mis hermanos, lo que dice la palabra? Allá en Isaías 9 nos dice, lo bueno es que traía dos. En Isaías 9, mis hermanos, gracias. Isaías 9, versículo 6 nos dice la palabra. Él vino a revivir la esperanza perdida de los que buscaban al Mesías por cientos de años. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido. Eso es de lo que estamos hablando, mis hermanos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Fíjense, no sé si en sus Biblias lo diga, pero en la mía sí, lo dice con letras mayúsculas todo esto, porque es importante. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es lo que iba a revivir la esperanza del ser humano, mis hermanos. Por años lo estuvieron esperando. No miles de años, digo, ya pasaron miles de años, digo, pero ellos tuvieron por años esperándolo, su pueblo, los judíos. Y se imaginan, mis hermanos, ellos esperándolo. Y no sé ustedes, cuando tienen una noticia que quieran compartir con cualquier persona, pero una noticia bien bonita, que les dé bastante gusto. No sé, que digan tal vez que van a ser padres o que van a ser abuelos, pero una noticia que les gustaría compartir, algo bien bonito. Siente uno bastante gozo, ¿verdad? Cuando son buenas noticias. No, cuando va uno una mala, cuando le busca a uno, no haya ni cómo dar esa mala noticia. Pero cuando es algo bien bonito, algo que va a traer mucha alegría a varias personas, pues no te cabe el gozo en el pecho, ¿verdad? Es al igual que cuando si fueras a ver un hijo o tu padre que tengas años sin verlo, se siente bien bonito, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros que duramos tiempo sin ir a nuestros países y luego que vamos otra vez y vas a ver a tus seres queridos, sientes ese gozo bien bonito? Es más, no duerme uno una noche antes, ¿verdad? Porque estás pensando nomás en eso. Pues ahora imagínense ese gozo de estar esperando al Mesías. Y se imaginan ese gozo que sintió Andrés, hermanos, cuando fue y le dijo a Andrés, cuando va y le dice a Pedro allá en Juan 1, en el capítulo 1 de Juan, del 40 al 45. Fíjense, hermanos, cuando ustedes dan este versículo, háganlo con gozo, porque yo estoy seguro que el gozo que tenía Andrés en su corazón, después de tanto tiempo, hermanos, de tanto tiempo esperar, fíjense lo que dice Andrés allá en 1 de Juan 40, del 40 al 45.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habiendo seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y se halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fíjense, mis hermanos, qué bonito gozo. Nosotros anunciamos la resurrección, anunciamos al Señor así con ese gozo, hermano. Hemos encontrado al Mesías. Lo que había estado esperando el pueblo de Dios se les concedió. Fíjense qué bonito. Él vino a redimir, mis hermanos. Él vino para que su pueblo pudiera conseguir esa paz y principalmente para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, que lo vamos a ver un poco más adelante con citas bíblicas. Vino a sacrificar su vida en la cruz por nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24. Esa era otra parte de la misión, mis hermanos. En Primera de Pedro 2:24 nos lo dice la palabra. La otra parte, la otra razón por la que el Señor vino. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Ya tenemos, mis hermanos, varias razones por las que el Señor vino aquí, que fueron misiones para cumplir, que Él vino a cumplir esa misión, que fue la resurrección principalmente. Vino también, mis hermanos, a introducirnos al Espíritu Santo. Allá en en el capítulo de Juan, en el libro de Juan 14, capítulo 14, en Juan 14, del 16 y 17, dice la palabra. Dice que yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador, hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí no lo dice. Él vino también, mis hermanos, a introducirnos al Espíritu Santo. Él dijo que se iba a ir y que nos iba a dejar un consolador. También vino a enseñarnos, mis hermanos, a perdonarnos unos a otros. Y eso es algo que carece la humanidad en estos tiempos, el perdón. Pero qué mayor muestra, mis hermanos, que cuando él, aún estando siendo crucificado, le dice al Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él siendo, como quien dice, asesinado por culpa de nosotros, ya nos perdonó. Y nosotros no podemos perdonar a veces una ofensa, una mala cara, un mal comportamiento de otra persona. Se nos arraiga en el corazón y nos echa a perder la vida por muchos días, por mucho tiempo, o a veces para siempre, porque seguimos guardando ese rencor, porque no sabemos perdonar. Y eso es lo bonito, mis hermanos. Esto es lo bonito como de los niños de la inocencia. ¿Cómo son los bebés? Que pueden andar juntos, los niños se pelean y luego ratito andan jugando y otra vez, porque todavía están inocentes, porque no saben lo que es guardar rencor y no saben lo que es guardarle rencor y resentimiento a una persona. Y él vino a eso. Ese es uno de los propósitos que Jesús vino. Ese es uno de los propósitos de la misión que él tenía en venir, a enseñarnos a perdonarnos unos a otros, así como él nos perdonó cuando estaba siendo crucificado. Pero también ahí en Marcos 1:35 nos dice que él vino a enseñarnos a orar, mis hermanos. Y qué mayor ejemplo. En Marcos 1:35 el Señor se levantaba, fíjese, Él era Dios y todavía así se levantaba a hablar con su Padre. Y se levantaba temprano, hermanos, dice la palabra. No como uno que se levanta hasta que ya le duelen los huesos y luego entonces empieza a orar uno. No, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es lo importante de la oración. Él vino a enseñarnos a orar y a enseñarnos la importancia de la oración también. Dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Él nos vino a enseñar a orar, mis hermanos.
¿Cuántos de nosotros oramos por las mañanas? ¿Cuántos nosotros que ya sabemos de la resurrección oramos en las mañanas? Otra cosa, en la mañana que tú oras al Señor, si acaso oras en las mañanas, si no eres de los que oras en las mañanas, te invito a que ores en las mañanas. Pero cuando tú oras al Señor, ya sea en la mañana o durante el día, ¿cuántos sentimos gozo y felicidad, hermanos? No sé, a veces uno no sé si orarán personas, bueno, pues yo me imagino que el Señor no soy así, si andas, como dice uno, enjetado, ¿verdad? O sea, malhumorado. Si dices, ay, pues voy a orar porque pues toca, ya me voy a levantar y voy a orar. Es como quien dice, bueno, una expresión que no queda muy bien, ¿verdad? Sí queda, pero no debo. Estamos felices cuando oramos, mis hermanos, cuando oramos con el Señor. Pues debemos de empezar nuestro día principalmente orando, mis hermanos. Cristo nos pone la muestra ya en Marcos 1:35, que incluso antes del amanecer Él ya estaba orando, pidiéndole al Padre. Nosotros debemos empezar el día hablando con Él. ¿Por qué? Pues para poder soportar el diario vivir, mis hermanos, lo que nos va a lo que vamos a enfrentar ese día. Para recibir la fuerza que el Señor nos va a dar en la mañana, la guía y la sabiduría para empezar el día, mis hermanos. No podemos proclamar el nombre de Dios, decirnos cristianos y andar como dicen, con el Jesús en la boca y empezar el día sin Él. No podemos decir que somos cristianos, y si te levantas en las mañanas y no oras, no puedes decir que eres cristiano, porque esto ya se debió de haber aprendido, mis hermanos. Esto lo debemos de saber ya, traerlo como quien dice por instinto. No podemos, pienso yo, mis hermanos, es mi forma personal de pensar, que yo sería un hipócrita y sería hipocresía de mi parte si yo dijera que yo creo en el Señor y me paro a predicar aquí y no me encomiendo a Él en las mañanas. Es lo primero que hago al despertar los ojos. Eso yo pienso que se debe de aplicar a todos nosotros, que sería muy hipócrita de nuestra parte decirnos cristianos y te levantas y a veces te acuerdas hasta que vas en el camino, ay Señor, líbrame de esto, o ay, gracias Padre que me libraste de un accidente, o cualquier cosa. Sería muy hipócrita de nuestra parte decirnos cristianos y que no empecemos el día hablando con el Señor. Porque imagínense ustedes, hermanos, el gusto que le va a dar el Señor oírnos cada mañana. Oír que le estamos aclamando, que le estamos reconociendo. Eso es de lo que el Señor se agrada, mis hermanos. De que seamos buenos hijos y de que le aclamemos, y más que nada de que le obedezcamos. Pero Él también quiere oír nuestra voz, así como nosotros queremos oírlo en momentos de tormenta, en momentos duros que estamos pasando por nuestras vidas. Queremos sentir su presencia. Pues así Él también quiere sentir oírnos, que nosotros le digamos, Señor, te necesito, Padre Santo. Te necesito cada día y también te necesito cada noche, incluso cuando te vas a dormir también lo necesitas. No nomás cuando andamos uno en la calle. Entonces, imagínense, ¿cómo vamos a decir que somos cristianos y si no empezamos el día con el Señor? Mis hermanos, otra cosa que el Señor vino a darnos certeza y aseguranza que hay vida después de la muerte física, ¿verdad? Porque ya sabemos todos pues, que nos vamos a morir. No ha habido nadie eterno aquí. Pero Él nos vino a dar esa certeza. Y si tú a veces, mis hermanos, te sientes solo, te sientes en soledad y sientes que el Dios no está contigo, que Él te ha desamparado, no es así, mis hermanos. Él nomás está haciendo un ladito porque está trabajando. Y recuerda que Él no nos va a contestar cuando uno lo quiera. En Juan 11, 21 al 25, Él vino para confrontarnos, mis hermanos. Allá en el libro de Juan, en el capítulo 11, del 21 al 25, dice la palabra. Hablando sobre Lázaro, ¿verdad? Cuando fallece Lázaro. Dice, y Marta dijo a Jesús, cuando llega Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees tú esto, hermano? Tú que estás aquí ahorita, ¿crees esto?
Bueno, pues oí como 5 amenes, los demás, como les digo, no sé qué estará pasando. Pero esto debemos de creer nosotros como cristianos, hermanos. Esto es cosa seria. Todo lo que está en la palabra de Dios es cosa seria. Es cosa que debemos de meditar todos los días. Y que ya deberíamos de haber entendido de tanto que se nos ha predicado. Pero fíjense cómo estaba Marta, dice, cómo estaban ellos, cómo estaban desconsoladas las hermanas de Lázaro. Y decían, pues sí, como nosotros podemos decir, ¿verdad? Como nosotros diremos, yo sé que mi padre va a resucitar en el día postrero, que mis abuelos van a resucitar en el día postrero, ¿verdad? Pues sí lo sabemos. Pero el Señor te está diciendo que aunque estés muerto, vivirás. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, dice el Señor. Y al fin y al cabo esto es lo que importa. La eternidad. Porque pues la vida, pues ni nos vamos a acordar, hermanos, de lo que estamos aquí. No nos vamos a acordar de estos momentos. Entonces, mis hermanos, cuando nos sentamos a veces solos y nos sentamos como que estamos abandonados, pues lean este versículo, lean este capítulo, Juan 11, del 21 al 25. Que aunque estemos muertos físicamente, pues vamos a vivir en Él. Y Él vino a asegurarnos, mis hermanos, la vida en el cielo. En Juan 14, del 1 al 2 nos lo dice. Juan 14, versículo 1 y 2 dice que no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa es otra parte de la misión que Jesús tenía, de venir a preparar lugar para nosotros. Una pregunta, mis hermanos. En nuestro círculo de amistades, las personas que tú conoces, que tienes como amigos, ya sea grupos de Facebook, ¿verdad? O de lo que sea. ¿Hay alguien en esas personas que nosotros tenemos que puedan decir que han sido salvadas por nuestra forma de vivir temerosa de Dios? O sea, no lo ven. Si nosotros ya entendimos el mensaje de la resurrección, vivimos conforme a lo que hemos leído y a lo que hemos creído, ¿hay alguien a que tú hayas afectado con esto, con esa creencia de la resurrección? Yo estoy seguro de aquí. Yo sé que varias personas, porque muchos estamos aquí principalmente por Dios, pero segundo por la persona que sembró esa palabra en nosotros, ¿verdad? Pero tú, sin contar a ese hermano, pero de ahí para allá de nosotros, habrá alguien que haya sido afectado por nuestro vivir diario, por nuestra creencia en esto que estamos hablando esta mañana, por nuestra creencia en la resurrección. Hay alguien que pueda decir, no, pues sí, mi patrón o mi compañero de trabajo vio ese cambio en mí cuando yo entendí esto, cuando empecé a comportarme con esa esperanza que el Señor vino y me dio, con todo lo que hemos estado leyendo ahorita, que esto es algo que ya debemos de saber y debemos de haber leído y entendido y creído. Ya con eso en mente, tu comportamiento, ya el Señor te dio esa sabiduría para que la puedas expresar, porque nosotros tenemos ese don, tenemos eso que Él no le dio a los animales, que nosotros podamos razonar. Bueno, supuestamente razonamos más, ¿verdad? Pero eso Él ya no lo dio a nosotros. Con eso en mente, ¿has afectado tú a alguna vida a tu alrededor? Tal vez tu padre, tu hermano, tu tío. No digo que lo hayas convertido, porque muchas veces las personas se rehúsan a oír la palabra del Señor. Y más si es una persona mayor que uno. ¿Por qué? Porque van a decir, hombre, este huerco que sabe, ¿cómo vas a decir tú a mí menos de la vida o menos de Dios? Hay casos así, hermanos. Hay casos así, que la gente porque son mayores no van a entender nunca. No van a entender que tú les puedas dar estas buenas nuevas, pero tú en tu círculo de amistad, en tu entorno, has afectado ya a alguien con esta creencia que tú tienes en la resurrección. Con eso has podido tú explicar eso, a qué vino el Señor, a qué vino, cuál fue su misión, cuál era la misión del Señor. Cristo, hermanos, vino en una misión y fíjese que solo tuvo 30 años, mis hermanos. A los 30 años empezó su misión y solo tuvo 3 años para cumplir
para enseñar a 12 hombres, a 12 discípulos, mis hermanos, para impactar al mundo. Y ahorita ya pasaron más de 2000 años, mis hermanos, y nosotros, la mayoría, hemos sido salvos por esa misión que Él vino a cumplir. Entonces, mis hermanos, si ya nosotros comprendimos lo que fue la misión de Jesús, que fue la misión esta que vino a cumplir, Él vino también, mis hermanos, parte de su misión vino para que estemos listos para cuando Él venga o nosotros vayamos a Él primero. Esa es otra parte de su misión. Mateo 24, del 42 al 44. Él vino a evangelizar y nos mandó a nosotros también a evangelizar, como nos enseñó el hermano Daniel cuando estábamos viendo las clases de evangelismo, de que debemos ir por todo el mundo. Y no nomás los predicadores, los apóstoles, nosotros también, ¿verdad? Eso se nos explicó muy claramente. Así, mis hermanos, con esto en mente, el entender nosotros que el Señor vino y ya cumplió esa misión, que fue la de la resurrección, que hoy es domingo, día de resurrección. Si hoy, mis hermanos, hay personas que no estén bautizadas y rechazan a Cristo, esas personas se están condenando a sí mismas. Y ustedes no sé cuántas veces ustedes, pero yo fui una piedra, como dicen, un tronco muy duro de roer. Fueron muchos años para poder aceptar el Evangelio, desde el 85 hasta hace 5 años, échenle cuentas. Fue duro, ¿verdad? Porque el corazón se endurece, mis hermanos, se endurece y no hay nada que lo pueda cambiar. Pero la única culpa era la mía nomás, que no dejaba yo penetrar esa palabra. Pero si tú estás aquí y estás rechazando a Cristo, tú te estás condenando a ti mismo. Su muerte, mis hermanos, fue el pago por nuestros pecados, por tus pecados y por los míos. Por eso murió Él. Ahora, esta mañana, si tú estás dispuesto a decirle que te perdone, a decirle que reconoces lo que hizo en la cruz por ti, y que has escuchado sus palabras, y que estás dispuesto a recibirle como tu Salvador, como tu Salvador, puedes también decirle que quieres que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Mis hermanos, esta es la misión cumplida, como dice la palabra. Él vino y cumplió esta misión. Gloria a Dios. Es que fue la resurrección y que es lo que estamos festejando en el día de hoy. Vamos a tener un canto de invitación, mis hermanos, y si hay alguien que aquí entre ustedes que quiera entregar su vida al Señor, pues aquí hay agua. Bueno, no hay, pero lo llenamos de aquí en un instante. Pero piénsenlo, mis hermanos, piensen en esto, y si hay alguien que necesite la oración, le voy a pedir, como me toca a mí el himno, ¿verdad, hermano? Ok, si hay alguien que necesite oración, hermanos, nomás vamos a estar de pie, y después del himno de invitación, le invito a que se queden parados en su asiento si alguien necesita la oración y si necesita reconciliarse con Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a cantar el himno número 53 para seguir honrando el nombre de nuestro Dios. Cuál tiernamente nos está llamando Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos, llama a ti y a mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuál tiernamente nos está llamando, oh pecadores, venid. Porque tenemos y estás abogando Cristo por ti y por mí. Sus bendiciones está derramando siempre por ti y por mí. Venid, venid,
cual tiernamente nos está llamando. Oh pecadores, venid. El tiempo vuela, lograrlo conviene. Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y la muerte viene. Viene por ti y por mí. Venid, venid. Si estáis cansados, venid. Cual tiernamente os está llamando. Oh pecadores,